Hablaremos de la virginidad a través del tiempo, a través de la historia, para decirlo mejor. Para muchas culturas primitivas, la virginidad no tenía la importancia que tiene hoy en algunos foros. La mujer que no tenía marido era considerada virgen, lo cual no significaba que no tuviera relaciones sexuales ocasionales. La idea de mujer virgen era más bien la de una mujer que no tenía dueño, fuera por voluntad propia o por no haber conseguido esposo. Durante mucho tiempo la virginidad no fue una exigencia social para una boda honorable. En Babilonia, en Egipto y muchas regiones del Medio Oriente, la ceremonia de la desfloración, disculpe señora, estaba separada de la relación sexual y se producía antes del casorio. En muchas ocasiones se encargaba esa tarea a otra persona, adelante, que nada tenía que ver con el marido. Así el ritual lo iniciaban comadronas, sacerdotes y hasta a veces el mismo padre de la novia. Esta situación no manchaba el futuro de los novios en ningún aspecto. Más allá de lo que sucedió con la aparición del cristianismo, lo cierto es que muchas divinidades o seres míticos nacieron de madres vírgenes. Recordemos al Buda, que nació de Maya, Horus, aquel dios egipcio que era el halcón. Bueno, él también nació de un embarazo milagroso logrado por Isis con Osiris, pero ya muerto. ¿Qué eso quiere decir Osiris? Sí, señor. Bueno, Osiris quiere decir muerto. Los egipcios usaban esa palabra como usamos nosotros finado, en el campo, el finado. Finado, ¿no? Ahí viene el finado fulano. Y ellos decían, ahí viene Osiris Amenhotep. Quería decir el finado Amenhotep. Claro. Bueno. Pero Osiris también era un dios, el padre de Horus, que lo había engendrado ya siendo finado. Indra, en otro orden de cosas, en la India, según relata el Ramayana, nació de una virgen tibetana. Krishna nació de Devaki, la virgen hindú, y Rómulo y Remo también fueron engendrados, aunque no en la India, por Marte en el vientre de una virgen. Sigmund Freud, en El tabú de la virginidad, escrito en 1917, decía que la estima de la virginidad era una condición impuesta para asegurar al hombre que la mujer no llevaba recuerdos del comercio sexual con otro. Insisto, casi una cuestión de propiedad. Sí. En los primeros siglos del cristianismo apareció la idea de mantener la virginidad como renuncia, y en la Edad Media se puso de moda, incluso un asunto que perturbó a muchos matrimonios. Se trataba del casamiento sin consumación. El teólogo Pedro Lombardo censó y elogió todos los casos de esposas perfectas, así le llamaban aquellas que habían resuelto casarse pero no consumar su matrimonio. Santo Tomás confirmó la santidad de estas uniones. Incluso en el Apocalipsis podía leerse que los 144.000 salvados, relativamente pocos si bien se mira, eran todos seres virginales. Se utilizaba como referencia, en el caso de estas esposas perfectas, a las uniones castas. Por ejemplo, la historia de Cecilia y Valentín, que jamás se habían unido carnalmente y que además habían sido martirizados por los romanos. Así que mirá qué vida. Se hallaron grandes méritos en Melania, que allá por el año 400 se negó a darse a su marido, Pinio, y murió años después, después de haber fundado un monasterio, lo que no significa que haya sido como consecuencia de ese acto. Y dice, con la virginidad intacta, como si fundara un monasterio la pusiera en serio riesgo, dictamen con el que coincide. Absolutamente. Se elogiaba también a Alexis, un patricio romano, ¿qué tal?, casado por su familia, es decir, un poco de prepo, que abandonó su domicilio conyugal al galope sin tocar a su esposa. Y después, dice, se hizo mendigo encima. Ahora bien, vino a suceder que por
por vindicación de las bondades de la virginidad o simplemente por miedo, muchas doncellas quisieron ser parte de estos matrimonios no consumados y lo que es peor, lo hicieron sin advertírselo a su marido antes de casarse. Algunos ejemplos. Cristina de Magigate era una noble, entonces de Magigat, era una noble inglesa que fue casada a la fuerza en el año 1110. Cristina se negó a los deseos de su marido, explicándole, por ejemplo, la hermosa unión de Cecilia y Valentín, pero parece que el marido no quedó muy convencido con el relato, ni muy tentado por una propuesta de castidad en pareja, ¿no? Entonces, una noche, esta mujer fue embriagada por los parientes del marido y cuando el marido consideró que estaba suficientemente borracha, se le tiró encima. Pero Cristina salió corriendo, entonces el marido la persiguió de habitación en habitación, dicen esto, alardeando veladamente acerca de la amplitud del domicilio. Cristina pudo al fin escapar del deseo marital para siempre. Sostuvo su virginidad en un convento, bueno, que es lo que tendría que haber hecho antes de casarse. A quien se le propuso esta idea de matrimonio no consumado fue nada menos que Enrique VIII. Sí, señor. Nada menos. Tipo que después se casó 6 veces. A mal puerto fuiste por leyes. Sí. Bueno, también llamado Charles Lotton. Lo hizo su primera esposa, digo, la propuesta, ¿no? La piadosa Catalina de Aragón, hija nada menos que de los Reyes Católicos. Cuñada, además de Claro. él. Y parece que la tipa tenía pensado proponerle... Sí, cuñada porque se había casado Con el antes hermano- con el hermano con el final, hermano. Osiris. ¿Arturo o Alberto? ¿No era Jacques? ¿Eh? ¿No era Jacobo? No. Entonces Alberto o Arturo. Arturo, uno Es de los Arturo porque Alberto no estaba en las dinastías. Bueno, Alberto es el marido de la reina Victoria. por Sí, eso claro. lo conozco. Alberto Bien. el Grande. Y el caso es que Catalina de Aragón tenía pensado proponerle esta forma de matrimonio casto a Enrique, que, como bien saben ustedes, era una bestia. En la corte del rey Enrique, por suerte para él, había ceremonial para todo, incluso para estos lances. Entonces, cuando fue a encontrarse la primera vez con Catalina, lo acompañó una especie de ejército que andaba ahí escoltándolo desde su habitación hasta la de su esposa, pajes con antorchas, gente que llevaba mudas de camisones, otros llevaban velas, licores, recipientes para la enjuagada posterior, armas. Al fin solo. Catalina vio por ejemplo, aquellos chumbos que en realidad estaban vinculados al erotismo de Enrique, que parece que veía un hacha y se ponía como loco. Bueno, Catalina interpretó mal aquellas armas, o en realidad bien, y creyó que si no se atenía a todos los deseos del rey, sería ejecutada. Entonces ni siquiera le dijo nada y directamente en cuanto lo vio venir ya empezó a sacarse las pichas. Y este es el último caso de virginidades perdidas, ganadas o sostenidas que tenemos en este catálogo. Yo creo que la única opinión sensata es la del amigo Sigmund, que vinculó este prurito de la virginidad con la idea del derecho de propiedad, que es una de las ideas más canallescas que Occidente ha prohijado con respecto a la mujer, ¿no? Que todavía sigue teniendo efecto, un efecto no tan evidente, pero sí existe. Yo quiero hacer una dedicatoria personal antes de que usted haga la suya, que es a las mujeres de Babilonia solamente, Sí. que estaban obligadas a prostituirse siquiera una vez en la vida. Entonces, era obligatorio, iban a una escalinata, ahí supongo yo, en el templo de Ishtar, y se prostituían una vez. Para las lindas era relativamente fácil, se sentaban ahí, esperaban, venía un tipo y chao, listo. Al otro día... Volvían a te he casa. visto, no me Claro. Pero hay las feas, Temporadas enteras. las así. temporadas enteras ahí en la escalera, en el frío pasaba uno y no. Es obligatorio, no. decía, claro. Señalaban el dedo, con el dedo hacían el número 1 y pedían a la divinidad, decía uno por lo menos. Pero bueno. Estaba pensando, bueno, por supuesto no hemos nombrado entre los seres especiales nacidos de Virgen al Cristo, nada menos. No, pero que es no interesante era porque necesario.
allá por el siglo XI empezó a trabajarse en la idea de esta madre virgen, que a su vez iba a permitir incorporar a las mujeres al rito, y que también ahí empezaban estos rituales del matrimonio donde ya la Iglesia sancionaba la necesidad de la virginidad. Pero quería centrarme en un caso muy especial de virginidad, declamada, cuando menos, que es la de la hija de nuestro amigo Enrique VIII, Elizabeth I, Isabel I, que era llamada la Reina Virgen. De ahí es que el estado de se llama Virginia. ¿no? Y también el tabaco. Y está el tabaco. El tabaco que su novio, sí, Walter Raleigh, sí, que nunca la tocó. El chiste de campero, bien. Eso se dice. Sí. Trajo desde los Estados Unidos. Y se llamó así ese tabaco. Un tabaco que la reina detestaba. Sí, claro. Que Raleigh fumaba en pipa y la mina lo echaba de todas partes. Incluso un día lo echó ya sin que fumara y ese fue el final de Raleigh. Estaba pensando si este Valentín, el amante de Cecilia, el prometido de Cecilia, tendrá algo que ver con San Valentín, lo cual explicaría la imposibilidad de que alguien se enamore un 14 de febrero con la porquería esa toda colorada que ponen en las vidrieras de la gente. Porque es un santo bastante ¿Usted no está a favor? ¿No es un santo casamentero como San Antonio? Yo para santos casamenteros prefiero a San Antonio y no San Valentín. A ver, ¿cómo era? Creo que era a San Antonio, porque es un santo casamentero pidiendo matrimonio. Está bueno eso es cuando era esto, era. Yo soy un caballero español. Eso es. Y yo no soy extranjera. De ahí viene, pero no es de ahí. Usted está hablando de San Valentín, que es otro. Es otro tipo. Paulo Valentín, que jugaba en Boquita. Estaba pensando en otra que supo conservar su virginidad el tiempo necesario. Es una amiga de este programa llamada Sherazade, que conservó la propia y la de su hermana. No la suya, sino la de ella, Duña Sade. Hermana no tengo. Y con Harun al-Rashid, la naturaleza es sabia. Pero ahí la virginidad fue conservada merced al mérito de poder narrar historias. Yo creo que quizás es una de las únicas posibilidades, y tampoco, ¿no?, en que uno podría negociar un poco, una noche, 2 noches, 1001 noches escuchando historia. Es un poco demasiado. Me hace sospechar. Tiene mucha fe a la literatura. Sí, me hace sospechar del resto del día Harun al-Rashid, que llegaba cansado, seguramente. Imagínese. Yo no aguanto ni una noche que me cuenten cuentos. Claro, ¿dónde están las 11.000 vírgenes que proclamaba el poeta? Si empieza a contar un cuento, le pido que se vaya, por favor, y le perdono la vida. Yo te voy a contar otro cuento. Que no me lo cuente. El mío empieza así, dice. Había un pescador. Bueno, y estaba recordando finalmente, para redondear esto, querido Alejandro, una especie de apotegma que lancé el otro día respecto de lo político, una frase de Castelli, narrado por Andrés Rivera, que le recomienda a un revolucionario no confundir lo real con la verdad. Yo creo que a la hora del amor es una frase que sirve mucho más que para la idea de la revolución. No confundir, pega mucho mejor. Mucho mejor lo real con la verdad. Porque además hay situaciones de diálogo en las que realmente pueden coincidir una misma respuesta, tanto para el amante, el libertino, el amante experimentado, como para aquel que sabe, aún sin haber conocido los placeres del amor carnal, que esa experiencia es única e intransferible. Entonces, tanto el libertino, el experimentado, como aquel que sabe que esa experiencia no se la puede contar nadie, a la hora de responder a la pregunta, bueno, hablemos un poco de este tema, pueden responder ambos al unísono. ¿Qué me van a hablar de amor? ¿Y qué me van a hablar de amor? Es el tango que escucharemos ahora en la voz de Horacio Molina. Adelante. No te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Dale, vení acá. Virgen era más bien la de una mujer que no tenía dueño, fuera por voluntad propia o por no haber conseguido esposo. Durante mucho tiempo la virginidad no fue una exigencia social para una boda honorable. En Babilonia, en Egipto y muchas regiones del Medio Oriente, la ceremonia de la desfloración, disculpe señora, estaba separada de la relación sexual y se producía antes del casorio. En muchas ocasiones se encargaba esa tarea a otra persona, adelante, que nada tenía que ver con el marido. Así el ritual lo iniciaban
comadronas, sacerdotes y hasta a veces el mismo padre de la novia. Esta situación no manchaba el futuro de los novios en ningún aspecto. Más allá de lo que sucedió con la aparición del cristianismo, lo cierto es que muchas divinidades o seres míticos nacieron de madres vírgenes. Recordemos al Buda, que nació de Maya, Horus, aquel dios egipcio que era el halcón. Sí. Bueno, él también nació de un embarazo milagroso logrado por Isis con Osiris, pero ya muerto. ¿Qué eso quiere decir Osiris? Sí, señor. Bueno, Osiris quiere decir muerto. Los egipcios usaban esa palabra como usamos nosotros finado, en el campo, el finado. ¿No? Ahí viene el finado fulano. Y ellos decían, hablaremos de la virginidad a través del tiempo, a través de la historia, para decirlo mejor. Para muchas culturas primitivas, la virginidad no tenía la importancia que tiene hoy en algunos foros. La mujer que no tenía marido era considerada virgen, lo cual no significaba que no tuviera relaciones sexuales ocasionales. La idea de mujer, ahí viene Osiris Amenhotep, quería decir el finado Amenhotep. Claro. Bueno. Pero Osiris también era un dios, el padre de Horus, que lo había engendrado ya siendo finado. Indra, en otro orden de cosas, en la India, según relata el Ramayana, nació de una virgen tibetana. Krishna nació de Devaki, la virgen hindú, y Rómulo y Remo también fueron engendrados, aunque no en la India.